Importantísimo encuentro donde informaremos a toda la nación las medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional. Agradecemos profundamente la presencia y disposición para participar en este espacio donde compartiremos este tema que es de gran relevancia para el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Encabezará este encuentro el señor Ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien está acompañado por los viceministros y el equipo técnico de este Ministerio de Hacienda. Así que nuestro agradecimiento a los directivos, al señor ministro y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Y de inmediato conoceremos cuáles son esas medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional. Invitamos a este escenario al señor ministro de Hacienda y Economía, señor Magín Díaz, quien se dirigirá a la nación y a todos ustedes a través de esta presentación. Bienvenido, señor ministro de Hacienda. Mire el agua. Buenas tardes. El Poder Ejecutivo ha decidido someter a la consideración del Congreso Nacional un plan de medidas económicas pro crecimiento y de mitigación de los efectos de la crisis internacional. Es un plan responsable, gradual y equilibrado, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, proteger la estabilidad macroeconómica y crear espacio fiscal para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social. El proyecto se cuida de no cargar el esfuerzo sobre los sectores más vulnerables ni sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo que proteja a las MIPYMES, incluye alivios para la clase media y contempla medidas pro inversión, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal. No estamos modificando el ITEVI general ni tocando los productos de primera necesidad. No estamos modificando las tasas del impuesto al patrimonio inmobiliario, pero tampoco afectando a las MIPYMES con aumento del impuesto sobre la renta empresarial. No estamos gravando con impuestos adicionales a los intereses ni a los dividendos, ni tampoco gravando las plataformas digitales. El principio que guía esta propuesta es claro: mayor esfuerzo donde existe mayor capacidad contributiva, más facilidades para quienes producen y se formalizan y más protección para la clase media y los sectores vulnerables. El país mantiene fortalezas económicas importantes, pero enfrenta una restricción fiscal creciente, exacerbada por una sucesión de choques externos ininterrumpidos que iniciaron con la pandemia en el 2020 y que incluyen el choque inflacionario de 2021-2022 de los precios internacionales de alimentos, insumos agropecuarios y los precios de la energía como el petróleo, gas natural y carbón, exacerbado luego por la guerra de Rusia y Ucrania. Para enfrentar ese brote de inflación, el más grande en los países desarrollados en las últimas 4 décadas, los bancos centrales a nivel mundial se vieron en la necesidad de hacer aumentos en las tasas de interés a partir del año 2022, con el esperado resultado de una desaceleración en la actividad económica global. El año pasado ocurrió el cambio de política comercial de Estados Unidos, el más grande en casi 100 años y que marcó para muchos el fin de la era de la globalización comercial. Y este año la guerra en el Medio Oriente ha constituido, en palabras de la Agencia Internacional de Energía, la disrupción más grande en la historia del mercado petrolero. El gobierno ha navegado esta sucesión de choques con éxito, demostrando un manejo diestro de la política monetaria y un manejo prudente de las finanzas públicas que incluso han permitido una reducción de la deuda pública a partir del 2020. Esto ha sido reconocido por los organismos internacionales y por las calificadoras de riesgo, quienes incluso en esta coyuntura tan retadora han mejorado la calificación del país. El aumento continuo de la inversión extranjera directa a partir del 2021
es la señal inequívoca de que la comunidad internacional apuesta al país en el largo plazo y da un voto de confianza al manejo macroeconómico y a la madurez de nuestra clase política. Pero la situación actual exige decisiones responsables para preservar la estabilidad, reducir las presiones de endeudamiento y evitar que la población más vulnerable sufra desproporcionadamente por una crisis internacional que no creamos nosotros. Las medidas que estamos proponiendo nos permitirán seguir moderando los traspasos de los precios internacionales a los precios domésticos de combustibles y alimentos, sin que el déficit fiscal aumente desproporcionadamente. También evitarán ajustes contraproducentes en la tarifa eléctrica. Es importante destacar que los dominicanos estamos pagando los combustibles a un precio equivalente del barril de petróleo de unos $77. A un precio del petróleo de $95, si queremos eliminar el subsidio, el aumento promedio en los precios de los combustibles debería ser de casi 50 pesos adicionales y de 60 pesos si el precio del petróleo estuviera en $100. Esto sería inviable para las familias dominicanas. La política de subsidios del gobierno ha permitido contener las presiones inflacionarias. De no ser por esta política, la inflación estuviera en la actualidad en el rango de 7-8% en lugar del 5% actual. Mientras otros países de la región han decidido traspasar un porcentaje mucho mayor del choque internacional a los precios domésticos, el gobierno ha actuado con prudencia, dados los niveles de persistencia e incertidumbre de esta crisis internacional, realizando a la fecha un aumento promedio de un 15% en los precios de los combustibles, frente a un promedio en la región de casi 30%. El principio que nos guía es la responsabilidad fiscal con sensibilidad social, tratando en todo momento de proteger a los grupos más vulnerables de la población. El gobierno está haciendo su aporte y sacrificio, manejando las cuentas fiscales con prudencia y responsabilidad. En el 2025, el gasto corriente cayó en 0.5% del PIB, equivalentes a unos 40.000 millones de pesos a los precios actuales. Esto a la vez que aumentó el gasto de capital. En los últimos años hemos eliminado y/o fusionado instituciones del gobierno, y el gasto en publicidad del que tanto se habla ha estado en mínimos históricos en términos relativos en este periodo de gobierno. Desde que se inició la crisis, el gobierno ha realizado esfuerzos importantes para ajustar partidas de gasto como publicidad, viajes, viáticos, pasajes y eventos. También hemos reducido el gasto en compra de bienes y servicios y transferencias corrientes no prioritarias. Hemos dado prioridad a los gastos indispensables para el manejo del Estado y creado espacio para la reasignación a subsidios esenciales en esta coyuntura. También estamos haciendo esfuerzos para mejorar la focalización de los programas de protección social para que estos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Por esta combinación de medidas, esperamos un ajuste del gasto público de al menos 35.000 millones de pesos durante el año. Pero hacer recortes adicionales impactaría negativamente sobre los sectores más vulnerables al poner en riesgo la calidad de los servicios básicos que provee el gobierno, como educación, salud, seguridad y protección social. Tampoco es razonable hacer una reducción de la inversión pública en esta coyuntura. Por estas razones, estamos proponiendo una estrategia de ingresos con un alcance moderado que procura una recaudación estimada de entre 40 y 50.000 millones de pesos. La propuesta busca corregir distorsiones del sistema tributario, combatir la evasión y la informalidad, simplificar obligaciones para contribuyentes, apoyar la inversión privada y generar recursos adicionales bajo un compromiso explícito de transparencia y rendición de cuentas. No estamos diseñando un plan fiscal para frenar la economía. Al contrario, esta propuesta incluye incentivos concretos para invertir, exportar, formalizar y producir más.
Un sistema tributario moderno no solo debe recaudar, también debe eliminar cargas innecesarias, facilitar la formalización y acompañar la competitividad del país. Antes de pedirle más a quienes ya cumplen, el Estado tiene que hacer más simple el cumplimiento tributario y cerrar los espacios de evasión, informalidad y privilegios mal utilizados. Esa es una condición básica de credibilidad. El proyecto incluye medidas específicas para apoyar a la clase media. Esta reforma corrige distorsiones acumuladas y reconoce que la justicia fiscal también implica proteger al trabajador que cumple. El proyecto dota a la Administración Tributaria de nuevas herramientas para combatir el incumplimiento fiscal, la informalidad y prácticas que erosionan la base tributaria. La evasión y la informalidad no son gratis. Cuando algunos no cumplen, terminan pagando más los que sí cumplen. Esta reforma busca corregir esa inequidad. El Poder Ejecutivo acompañará la propuesta con un esquema de rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer el rendimiento de las medidas, su impacto fiscal y el destino de los recursos recaudados. Esta reforma no puede ser un cheque en blanco. Cada peso adicional debe ser explicado, reportado y justificado ante la ciudadanía. La confianza no se exige, se construye con datos, resultados y transparencia. Esta semana haremos un aumento moderado en los precios de los combustibles, pero con el compromiso de congelar los precios al menos durante 3 meses, siempre y cuando el precio promedio del barril de petróleo no exceda los $95. De igual forma, nos comprometemos a no mover la tarifa eléctrica en esta coyuntura. Esto lo podremos hacer si contamos con los recursos adicionales que esta propuesta nos va a generar. El Ministerio de Hacienda y Economía, como órgano técnico responsable del diseño de esta propuesta, acompañará el debate legislativo con información clara y datos verificables. Vamos al Congreso con una propuesta seria y bien pensada. Lo importante es preservar 3 principios: estabilidad económica, equidad tributaria y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Ese es nuestro compromiso y pedimos a la sociedad que sea parte, porque la estabilidad económica nos beneficia a todos. Estas fueron mis palabras de introducción y ahora muy brevemente voy a explicar a través de una presentación las medidas concretas que vamos a enviar al Congreso próximamente. Lo que pretendemos, como yo dije, es recaudar entre 40 y 50 mil millones de pesos y no estamos tocando el ITEVIS, ni la tasa ni la base. No estamos tocando la mayoría de los impuestos selectivos que en el país ya tienen tasas altas, ni el impuesto a la propiedad inmobiliaria, no tocamos el impuesto a la renta empresarial de las MIPYMES, ni los impuestos a los intereses ni dividendos, y no se va a considerar un impuesto a las plataformas digitales. En algunos casos estamos eliminando o reduciendo algunos impuestos. Hemos dividido el proyecto en 4 bloques: medidas pro crecimiento económico, medidas de simplificación o facilitación tributaria, medidas para combatir la evasión y una actualización del sistema tributario. Estamos proponiendo un esquema general de depreciación acelerada a partir del próximo año para promover la inversión de las empresas. A los exportadores locales, así como se les reembolsa el ITEVI, también vamos a proponer que se reembolsen los impuestos selectivos a los combustibles y a los seguros. Y estamos derogando gradualmente 3 impuestos: el impuesto a la constitución de compañías, el impuesto a las hipotecas, que es de 1.890, y el impuesto selectivo a los seguros de vida. También para el sector farmacéutico que utiliza alcohol etílico en su producción, le estaremos reembolsando el impuesto selectivo al alcohol. Estamos proponiendo la eliminación de los anticipos a las microempresas
que constituyen el 78% de las empresas que declararon impuestos sobre la renta el año pasado. Para las empresas pequeñas, de acuerdo a la clasificación de la ley, proponemos reducir el pago de anticipos de 12 veces al año a 3 veces al año, al igual que las personas físicas. Y estamos proponiendo dar rango de ley a la eliminación de anticipos e impuestos a los activos al sector agropecuario. Estamos actualizando el título 1 del Código Tributario, proponiendo una reducción en la tasa de los recargos moratorios y poniéndole un tope para que los recargos, como ocurre en la actualidad, no superen en una o varias veces el monto del impuesto. También estamos formalizando en el Código los acuerdos de pago y dando descuento por pronto pago sin discrecionalidad de acuerdo a varias condiciones que se especifican en el proyecto. En vista de que estamos haciendo un cambio importante en el Código Tributario, estamos proponiendo una amnistía para aquellos contribuyentes que tengan deudas tributarias, que estará vigente hasta finalizar este año. En cuanto a las medidas de facilitación o simplificación tributaria, estamos proponiendo una ampliación del régimen simplificado de tributación para personas físicas del sector agropecuario de 12 a 15 millones, para el régimen de compras de 55 a 60 millones y estamos creando un nuevo umbral de 30 millones para pequeños negocios. El impuesto sucesoral y de donaciones, que es de 1.950, lo estamos actualizando. Los mínimos exentos ahora mismo son 500 y 1.000 pesos, lo estamos llevando a 1 y 2 millones de pesos. Y las transmisiones de activos entre padres e hijos, que actualmente pagan un 27%, van a pagar solo un 3%. Estamos reduciendo el impuesto a la ganancia de capital para las personas físicas cuando venden inmuebles de un 25% a un 2% y derogando leyes de control tributario obsoletas, una de 1935 y otra de 1966, las cuales serán sustituidas por medidas de control modernas. Para combatir la evasión, estamos dotando a la Administración Tributaria Aduanera de nuevas herramientas, autorizando en el Código la implementación de la percepción del ITEVIS para los contribuyentes informales que no están registrados en la DGI. Se están proponiendo aumentos en las retenciones, que no es un aumento de impuestos, sino retenciones, que son pagos a cuenta a contribuyentes difíciles de gravar. Y estamos ampliando la trazabilidad que ya se aplica desde hace varios años a alcoholes, cigarrillos. A partir de los próximos meses se aplicará a los combustibles. ¿Cuáles son las medidas de actualización del sistema tributario? Estamos proponiendo un aumento del impuesto a las transferencias electrónicas y cheques de 0.15 a 0.20%, un aumento de la tasa del impuesto sobre la renta empresarial a 30%, transitorio por 3 años, solo aquellas empresas que tengan ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos. Esto implica que ese impuesto adicional será pagado por unas 1.000 empresas de un universo de 140.000 empresas que reportaron impuestos sobre la renta el año pasado, es decir, el 0.8% del total. La idea es proteger a los pequeños y medianos contribuyentes. Estamos creando un nuevo tramo de impuestos sobre la renta a las personas físicas, pero solo para aquellas personas que ganan más de 400.000 pesos mensuales, es decir, una medida progresiva, y se le está poniendo un impuesto selectivo a los cigarrillos y vapes de una tasa similar al que pagan los cigarrillos actualmente. También se aumentarán o se propone aumentar los impuestos a los casinos y juegos de azar y un aumento marginal de $10 a los pasajes aéreos. Hay otras medidas que estamos proponiendo. Se da rango de ley a medidas que se adoptan anualmente en las leyes de presupuesto, como la contribución al gas licuado, los bienes beneficiados por tasa cero, que es una corrección que se hace desde el 2012 en la ley de presupuesto,
para la leche, el agua embotellada y las pastas. De no hacer eso, esos precios subirían. Se está eliminando la exoneración que existe a la importación de maquinarias de juegos de azar. Estamos eliminando los impuestos a las ambulancias, camiones de bomberos y camiones compactadores de basura, y eliminando el ITEVI al asfalto y al AC30. Para apoyar a la clase media, vamos a realizar un ajuste del mínimo no imponible, el mínimo exento, para llevarlo a un monto que va a cubrir la canasta básica del segundo quintil. Esto es algo que no se hace desde el año 2017, y vamos a aumentar también la deducción por gasto educativo de 25 a 30%, que se va a elevar a 50% para el gasto en educación que incurren las familias en niños y jóvenes que tienen discapacidad, autismo o algún trastorno del neurodesarrollo. Es decir, es un proyecto que piensa en la equidad. Estamos derogando los anticipos para las microempresas, simplificando los anticipos para los pequeños contribuyentes, una sobretasa de 3% solo a los grandes contribuyentes. Estamos apoyando a la clase media a través del ajuste de inflación del mínimo exento. Con ese ajuste queda fuera del alcance del impuesto sobre la renta personal el 85% de los asalariados. Se está aumentando la deducción por gastos educativos. El aumento de la tasa marginal de persona física a 27% impacta a unos 5.900 contribuyentes de un total de 2.300.000. Es decir, solo va a impactar a un 0.26% de los asalariados del país. Y hay medidas para combatir la evasión y la informalidad. Ya para concluir, hay pocos proyectos en el pasado que han tenido tantas medidas que benefician a los contribuyentes. Hemos tratado de proteger a los que menos tienen, de no cargar más a la clase media, de incentivar la producción y la inversión, facilitarle la vida a quien quiere cumplir, dotar de más herramientas a la administración tributaria aduanera para combatir la evasión y ayudar a las pymes. Esta reforma va a ser pagada por los contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Y el gobierno, como yo expliqué, también tiene una cuota de sacrificio, profundizando las medidas de austeridad y exigiendo eficiencia a cada institución pública. El gobierno está comprometido con la coordinación con el Banco Central, política fiscal y política monetaria, que nos ha dado mucho éxito, y esta recaudación adicional nos permitirán sobrellevar la crisis internacional, contener el déficit fiscal, mantener el gasto de protección social, mitigar el impacto de los precios internacionales en los precios locales y en general mantener la estabilidad económica y social que tanto valoramos. Y por último, yo creo que es bueno mirar el futuro con optimismo. Hemos enfrentado crisis anteriormente, sobre todo en los últimos años, y la economía dominicana continúa creciendo, creando empleos y seguimos atrayendo inversiones. Ese es un resumen de las medidas. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto vamos a responder algunas preguntas si es que las tienen. Bien, acabamos de escuchar las palabras de nuestro ministro de Hacienda y Economía. Es momento de preguntas, comentarios. Vamos a hacerlo de la forma más organizada posible. Se identifican, por favor, con su nombre y medio al que corresponden. Por favor. Buenas tardes, Martín Adames de la Associated Press. Queremos saber, si bien claro nos queda que estas medidas aumentarán las recaudaciones del Estado, queremos saber cómo estas medidas mitigarán o frenarán el alza de los precios que ha estado subiendo producto de esta crisis. Bueno, los precios han subido, la inflación está en 5%, pero de no haber sido por las medidas que ha tomado el gobierno, la inflación fuera mucho más alta. Como yo dije, el precio de los combustibles ha aumentado 15% en un entorno en que el petróleo ha subido 80%. Es decir, los aumentos de precios que ha habido han sido graduales, han sido razonables, pero es casi imposible aislar completamente al país de una crisis internacional. Yo entiendo que se está manejando bien
y lo importante es poder balancear los distintos objetivos que tiene el gobierno de inflación, crecimiento y déficit fiscal. Tener unos subsidios que sean manejables desde el punto de vista fiscal, ayudar a contener los precios y pasar de subsidios generalizados que benefician desproporcionadamente a los que más tienen a subsidios más focalizados. Por eso estamos subsidiando los fertilizantes y algunos precios de alimentos, los transportistas para que no aumente el costo del transporte para la población. Es decir, uno trata de buscar un balance entre todas las medidas porque también hay un costo al hacerlo. Bien. Sí, allá atrás. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo está usted? Carlos del Pozo, de El Avance Radio y de Foco Político. Una de las críticas que generalmente uno compartía en los medios de comunicación era que la autoridad tributaria no miraban fuera del corral, es decir, no miraban más allá de lo que estaban siempre tributando. Mi pregunta, ministro, ¿estas medidas fueron consensuadas con la oposición o si en algún momento se produjo algún consenso con ellos? El consenso con la oposición le toca a la parte política de gobierno. Nosotros hemos trabajado esta propuesta con los técnicos del Ministerio de Hacienda y Economía, los técnicos de la Administración Tributaria Aduanera, los técnicos del gobierno en general y en coordinación con el Banco Central. Y la discusión ahora se va a desplazar al Congreso Nacional. Bien, Javier Flores del Listín Diario. Ministro, al final del Consejo de Gobierno de finales de abril se anunciaron una serie de medidas administrativas que también buscaban recaudar 40.000 millones, si no mal recuerdo en ese momento. Dos preguntas en una. ¿Estos 40.000 son adicionales a esos? Y la segunda, esas medidas administrativas se van a empezar a aplicar de manera inmediata. ¿Cuánto ya han recaudado hasta el momento y si han ido funcionando esas medidas? Gracias. Lo que se anunció, que fue el director de presupuesto luego de ese Consejo de Gobierno, fueron medidas que yo volví a resumir ahora de contención del gasto público y reasignación de gasto no prioritario para redirigirlo a los subsidios. Y esas medidas, como yo leí en las palabras introductorias, esperamos unos 35 o 40.000 millones durante el año. Son medidas administrativas que la toma la Dirección de Presupuesto bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda, pero son medidas de gasto. Estas son medidas tributarias que deben ir al Congreso para aprobación para aumentar las recaudaciones. ¿Qué nos ayuda a esto? Recaudaciones adicionales para poder atender los subsidios, evitar que el déficit fiscal aumente desproporcionadamente, y las medidas que se están tomando del lado del gasto pues nos ayudan a redirigir parte del gasto del menos prioritario a lo que la crisis ha convertido en gastos más prioritarios. No se recauda, se reasigna gasto. Durante el año esperamos unos 35.000 millones por todas estas medidas. Obviamente esta es una crisis difícil, hay que ir calibrando semana a semana. Aquí no hay riesgo, aquí lo que hay es incertidumbre. Cuando hay riesgo tú lo puedes medir, le puedes poner una probabilidad. Pero aquí lo que hay es la incertidumbre más grande de la historia en el mercado del petróleo debido a la guerra. Incluso los analistas indican que aunque termine la guerra mañana, la volatilidad de los precios del petróleo se va a mantener. Entonces el gobierno lo que ha hecho es reasignar gastos de menos prioritario, bajando el gasto en compras y servicios, en publicidad, en viajes, viáticos, etcétera, y dirigiéndolo a gastos más prioritarios. Buenas tardes, Irina Peguero de Falla Radio. Veo que por primera vez, o por lo menos primera vez de mi parte, la clase media es la que está siendo considerada y es la que esta vez no va a sufrir como de costumbre pasa. Pero esas 1.000 compañías que producen más de 1.000 millones anuales y que ya ustedes la tienen ahí hasta contabilizadas, ya ustedes se reunieron, ya ellas están dispuestas. Con las 1.000. Con las compañías, o sea, con este sector que es el que puede económicamente asumir este sacrificio. Ya ellos están conscientes, ya ustedes se reunieron, no le van a dar para atrás a esto. Es una realidad que este sector es el que va a asumir este sacrificio. Bueno, esa es la propuesta del gobierno. Empezamos a reunir con los gremios ayer, nos reunimos con los líderes de las MIPYME, pero también con los líderes de los grandes gremios nos reunimos ayer.
se le adelantaron las medidas y en general lo que valoran las grandes empresas es la estabilidad económica del país y la mayoría está dispuesta a hacer un sacrificio. Y no hay duda de que el impuesto sobre la renta, aunque es el más difícil de cobrar, es el más justo. Si la empresa no gana, no va a pagar más. Esto es solo para las empresas que ganen más, van a pagar una tasa 3 puntos porcentuales más alta marginalmente. Ahora, en general, los acercamientos que hemos tenido es de apoyo al gobierno, porque esto nos va a servir para mantener la estabilidad económica que ha sido la punta de lanza de la economía en las últimas 3 décadas. O sea, quiere decir que si ellos están de acuerdo, no va a sufrir nosotros, los más vulnerables y la clase media, ese sacrificio de ellos, sino que es un sacrificio que ellos asumen porque esto es algo para el país, para el beneficio de todos, ¿correcto? Eso es lo que el gobierno está proponiendo. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Noelia Jacín, Falla Media Group. Mi pregunta va relacionada con el tema de la austeridad del gobierno. ¿Qué monto estimado tienen ustedes que van a ahorrar con estas medidas de parte del gobierno en la reducción de publicidad, etcétera, lo que usted acaba de decir? Bueno, ya yo lo he dicho. Ahora, ¿tienen un monto estimado? Sí, ya yo lo dije, 35.000 millones de pesos. Ahora, es una estimación durante el año. Vamos a ver la realidad. ¿Qué pasó el año pasado? ¿El gasto público aumentó o disminuyó? Mucha gente habla de que aumentó, la realidad es que disminuyó. El gasto corriente bajó 0.5% del PIB, que a precio de hoy son 40.000 millones de pesos. Y el gasto total también bajó y eso nos permitió acomodar un poco un aumento de la inversión pública que estaba presupuestada en 2.2% del PIB, aumentó a 2.7%. Pero el año pasado bajó el gasto corriente y bajó el gasto total del gobierno. Y no solo eso, sino que el gobierno se amarró con una de las leyes de responsabilidad fiscal más estrictas de la región. Hay un tope al gasto primario por ley que no puede crecer más de 3% en términos reales. El año pasado fue el primer año de ejecución de esa ley y se cumplió holgadamente. El gobierno gastó 40.000 millones de pesos menos de lo que permitía la regla fiscal. Es decir, el gasto está controlado. Obviamente, lo que no podíamos predecir es que iba a venir una crisis de esta magnitud que está poniendo una presión adicional sobre el gasto público por los subsidios para proteger a los más vulnerables, aumentar el gasto en protección social y evitar el traspaso violento a los precios de los combustibles y de los alimentos. Y por eso, bueno, estamos dando subsidios, estamos haciendo un esfuerzo, pero ese esfuerzo por sí solo no es suficiente, el esfuerzo del lado del gasto, y estamos por eso sugiriendo al Congreso la aprobación de medidas que también nos van a rendir unos 40 o 50.000 millones de pesos adicionales. Bien, Leonardo Mercedes de AN7. Magín, de manera concreta, ¿cuándo llegará el proyecto al Congreso? Y como usted sabe, el Congreso está compuesto por 2 salas, senadores y diputados. ¿Por cuál de los dos introducirá el proyecto? Es inminente el envío al Congreso, ya esa es una decisión del Poder Ejecutivo, pero el proyecto está listo, está en manos de la consultoría jurídica, o sea que en cualquier momento a partir de mañana el proyecto será enviado y la discusión se traslada entonces al Congreso. Buenas tardes, Wilka Matos de RCC Noticias. El cuco de este país es el combustible. Entonces me gustaría saber qué pasará si se congela, o sea, si pasa los 3 meses con el combustible y si durante esos 3 meses el combustible, el petróleo aumenta. Bueno, lo que estamos diciendo y lo que yo he dicho hoy es que el gobierno se compromete, luego de un pequeño ajuste mañana adicional, a congelarlo durante 3 meses, siempre y cuando el petróleo no pase de los $95, porque si no el subsidio se hace insostenible. Ahora, fíjense que hay semanas que el subsidio ha llegado a 1.600, 1.700 millones de pesos. Con el aumento de 15% que hemos hecho, eso se ha reducido un poco. También las últimas 2 semanas el precio internacional nos ha ayudado. El subsidio ha estado entre 800 y 1.000 millones de pesos. Pero es un sacrificio grande que está haciendo el gobierno,
para evitar el traslado a los precios domésticos. Entonces, vamos a ver qué pasa en estos 3 meses. Yo creo que el mundo entero está sufriendo. Yo creo que los países están haciendo un esfuerzo porque esta guerra termine rápido y el mercado se estabilice nuevamente, tal vez no que vuelva a los precios anteriores a la crisis, pero sí a precios que sean manejables para todos los países. Ahora, no podemos predecir eso, lo que hay es que ir monitoreando, pero mientras no suba de $95 en los próximos 3 meses, trataremos de tenerlo congelados los precios. Eliud Martínez, de Fallas Radio y Noticias RNN. Gracias. Una preguntita con el tiempo de la vigencia. Son 3 puntos porcentuales durante 3 años para las grandes empresas que facturan 1.000 y pico de millones de pesos. ¿Será igual con la medida de la eliminación del anticipo durante 3 años? No, esas son medidas permanentes. Okay. Es lo que estamos proponiendo. La medida transitoria es el aumento de la tasa del impuesto a la renta empresarial para las grandes empresas. Pero la eliminación del anticipo sería permanente para las microempresas. Hola, señor ministro. Bianmarie Santana, de Falla Group. Ah, mi pregunta va es un monopolio ya, vamos. Hay que llamar a Procompetencia. Mi pregunta va del mismo tema que preguntó mi colega, es respecto de la medida de los 3 años, del aumento del 27% al 30% del impuesto sobre la renta de las empresas de los grandes contribuyentes. Y quería saber si existe un compromiso formal o una hoja de ruta para que una vez superada esta crisis, pues queden fortalecidas las finanzas públicas y estas cargas temporales sean efectivamente eliminadas de estos grandes contribuyentes. Bueno, no es la primera vez que se hace un aumento transitorio del impuesto sobre la renta. No recuerdo bien los años, pero hace unos años se aumentó a 29% y luego creo que por 2 o 3 años y luego se redujo nuevamente a 27%. Entonces no es la primera vez que se hace. Eso es lo que estamos proponiendo en el proyecto de ley. Obviamente el Congreso tiene la facultad de hacer cualquier cambio, pero lo que estamos proponiendo es que esa medida sea transitoria. Buenas tardes, Paola Mateo de Telesistema Canal 11. Ministro, disculpe, pero no quedó clara la respuesta a la pregunta del Listín Diario respecto a si el monto que se pretende recaudar con estas nuevas medidas es adicional a los 40.000 millones que se anunciaron en Es el Palacio. adicional, porque unas son medidas del lado del gasto y estas son medidas del lado de los O ingresos. sea, son 40.000 millones más. Más, Estamos hablando de 80.000, 90.000 millones. para hacer frente a la crisis. Ok, la cantidad que se ha redirigido desde que se anunciaron las primeras medidas. Unos 12.000 a 15.000 millones de pesos. Gracias. Bueno, queda una. Saludos, buenas tardes. Diana Sánchez, dile. del Exprimidor Media. Gracias por la oportunidad. Ministro, nos gustaría saber si en este proyecto hay algún plan que todavía no ha salido a relucir. ¿Hay algún proyecto en estos negocios que han quebrado en los últimos meses? Bueno, hay que ver cuál es la cifra, no la tenemos, pero el proyecto implica muchas medidas para ayudar a las empresas. Como yo te dije, hay pocos proyectos y yo he trabajado en reformas tributarias desde el gobierno de Hipólito, desde el 2000 a la fecha, y hay tal vez uno del año 2007 que se hizo de simplificación, pero este es el más dirigido a medidas de facilitación y ayuda a las MIPYME y a la clase media, que ya es la mayoría del país. Entonces, es una crisis fuerte. Ahora la economía está creciendo el doble, eso es lo que más ayuda de lo que creció el año pasado. Estamos trabajando junto con el Banco Central para que, por ejemplo, las tasas de interés no han aumentado, a pesar de que fuera del país lo han hecho. Estamos dinamizando la inversión pública. El crecimiento económico es lo que no podemos dejar caer. Hasta la fecha estamos creciendo 4%, como te dije, el doble. Y el gobierno está haciendo y va a hacer todo lo que pueda hacer para ayudar sobre todo a las pequeñas empresas y a los grupos más vulnerables de la población. Y eso está reflejado en el proyecto. Bien, señoras, señores, agradecer. Bueno, vamos a ella por último, que Perfecto. con ella terminamos. Sin el micrófono nadie te ve. Buenas
buenas tardes. Janet Félix. Hello. Ya. Señor ministro, me gustaría saber si ustedes han cuantificado la cantidad de personas o de familias que van a ser depuradas del programa Supérate y otros que no califiquen. Excelente pregunta. Ahora con la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, el Sistema Único de Beneficiarios pertenece ya, es una dependencia del nuevo Ministerio de Hacienda y Economía. Y estamos trabajando con el SIUBEN y con Supérate, hemos tenido varias reuniones con ellos, con el Gabinete de Política Social, y estamos trabajando en la depuración. Decirte un número exacto ahora no sería razonable de mi parte porque es un trabajo complejo, pero es una instrucción del presidente. Ahora, siempre hay dos errores en este tipo de programas. Personas que están recibiendo el subsidio que ya no deberían recibirlo, pero también hay otros que no lo están recibiendo que sí deberían recibirlo y personas que están bajo la pobreza. Entonces estamos haciendo las dos depuraciones. ¿Quién debería recibir para quién debería no recibirlo para quitárselo y quién sí debería recibir para otorgárselo? Y estamos trabajando en eso, y si hacemos esa depuración en el neto, lo que estamos pensando es que esa refocalización nos podría dar un ahorro de unos 10.000 millones de pesos este año. Vamos a esperar que lo implementemos, empezamos ahora hace un par de semanas. Ahora, lo importante es que en la crisis son grandes oportunidades para mejorar la asignación del gasto público. El subsidio generalizado a los combustibles y cualquier subsidio generalizado beneficia desproporcionadamente a los más ricos, que son los que más consumen. El principio que nos hemos trazado como objetivo en esta crisis es ir reduciendo los subsidios generalizados, y como se ha hecho en otras crisis, como en la del 2008 se hizo, y fortalecer los programas de protección social. Y estamos enfocados en hacer eso para que el uso de los recursos sea lo más eficiente posible. Muchas gracias. Bien, señores. Gracias, señor ministro. A todos ustedes, en nombre del Ministerio de Hacienda y Economía, agradecemos sinceramente su presencia y el interés demostrado en este importante proceso de discusión. Feliz resto de la tarde. Bendiciones para todos.